Bienvenidos a nuestra semana de ayuno y oración. Recuerda que puedes comunicarte con nosotros a través de nuestras redes sociales o comentarios de esta transmisión. Dios te bendiga. Mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior. Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Estamos muy agradecidos con Dios porque nos permite conectar con ustedes en esta semana de ayuno y oración, que es de gran bendición para cada uno de nosotros, para nuestras vidas. Y pues hoy estamos felices porque está con nosotros Esme López de la iglesia de Florines. Esme, ¿cómo te encuentras en esta tarde? Bendecida y agradecida con Dios por esta oportunidad. Gracias a Dios. Esme, hace ratito mencionábamos que es una chica muy valiente, acepta los retos, agarra el toro por los cuernos, ¿no? Como decimos coloquialmente, y pues ella está dispuesta a servir a Dios en todas las áreas en las que Dios la pone. Entonces, Esme, nos da gusto tenerte aquí y pues presentarte de manera oficial como parte del comité regional del Ministerio de Jóvenes para la región 9A. ¿Cómo te sentiste cuando te invitamos a formar parte del equipo? Bueno, si les dijera la respuesta que di, pero doy gracias a Dios porque Él conoce los tiempos, las sazones para que su palabra siga adelante y si Él nos ha puesto en este lugar, pues dar lo mejor de cada uno de nosotros y con los dones y talentos que vamos descubriendo poco a poco. Entonces, Hicimos una reestructura para poder hacer este comité de jóvenes, que somos muchos, y estábamos pidiéndole a Dios que nos dijera quién va a estar en cada área, porque pues no, o sea, fue una reestructura totalmente a lo que íbamos a trabajar, y empezamos a pensar quién puede servir a Dios en esta área, y al mismo tiempo mi hermano y yo, Esme de Florines, y nos acordamos porque fuimos a una junta y Esme estaba ahí chambeando y chambeando, entonces dijimos, es Esme, nos pusimos a preguntarle a Dios primero y nos dijo, sí, adelante, y después fuimos a un evento a la iglesia de Acacia y le preguntamos al pastor Toño porque veníamos juntos en el coche y dice, adelante, adelante, esa chica es bien trabajadora, nada más que hay que ver si coincide con su trabajo, porque de repente está ocupada todo el tiempo. Después dijimos, ok, ya tenemos el visto bueno del súper, pues vámonos con el pastor local, ¿no? El doctor Omar. Y le estuve marque al pastor y no me contestaba. Y yo dije, ¿ahora qué voy a hacer? Hasta que en la de esa, ya a la 500 me contesta y me dice, dime qué pasó. Le dije, pastor, lo saludé, ¿cómo está? Quiero pedirle su autorización para invitar a Esme al equipo del comité de jóvenes y todo, y me dijo, dale, esa chica es servicial, es bien trabajadora, o sea, todos te tenemos en ese concepto, y pues nos da mucho gusto que hayas dicho que sí, que hoy estés con nosotros sumando para la gloria de Dios, pero también para el trabajo que tenemos en nuestra región. ¿Ok? Y pues quiero que nos platiques un poquito, o sea, desde cuánto tiempo llevas en IDP y cómo ha sido tu estadía dentro de la Iglesia de Dios de la Profecía. bueno, pues gracias a Dios porque uno da el testimonio y se ven los frutos, se ve el fruto del Espíritu de Dios en la persona y si esa ha sido la respuesta de cada uno de los pastores y líderes a cargo, pues gracias a Dios por ello, no es por uno mismo, es el don de Dios en uno. Y mm, será que llevo desde los 8 años. eh, en mi persona, o sea, asistiendo a la iglesia, de Iglesia de Dios de la Profecía desde los 8 años. Eh, Mi abuelo me presentó teniendo yo 3 años. Él fue uno de los precursores para que sigamos aquí. Bueno, él ya no se encuentra entre nosotros, pero doy gracias a Dios también por cada una de las personas o siervos de Dios que puso en mi camino siendo de la IDP o no, gracias a Dios por ellos, muchos también ya no se encuentran entre nosotros, pero se va aprendiendo, se va recopilando lo bueno y desechando lo malo. Entonces, todo esto que sea para la honra y gloria de nuestro Dios. Excelente, Esme. Y estás en el área de educar a nivel regional en el Ministerio de Jóvenes. ¿Qué retos implica tener en esta área o qué es lo que piensas realizar en este llamado que Dios te hizo? Bueno, es difícil
educar, porque la educación viene de casa, según lo que nos inculquen nuestros padres, es lo que uno va aprendiendo, pero en el ámbito secular también es complicado que lo que te enseñan en la escuela, ¿no? Pero en este caso, dentro del ministerio, pues sí es un gran reto porque una cosa es educar, enseñar y otra cosa que uno se eduque, uno se enseñe a meditar en la palabra de Dios, no solo leer por leer o abrir la Biblia, leo un verso y ya cumplí con ese tiempo. No, es escudriñar la palabra de Dios y conocer las sazones de Él y los misterios que tiene para cada uno de nosotros y asimismo pues Él va dándonos esa gracia para seguir adelante. Excelente, Isme. Pues gracias a Dios por tu vida. Y bueno, pues el día de hoy vamos a tratar un tema importante que toda la juventud necesita, ¿no? Y no solamente la juventud, sino todos los niños, todas las personas adultas, necesitamos tener un propósito en nuestra vida. Y justamente el tema que vamos a trabajar hoy es vivir con propósito. Hay un libro por ahí muy famoso de Rick Warren que se llama Una vida con propósito, en donde nos da como herramientas para poder pues avanzar en esta vida, ¿no? Pero hablando del propósito, hay muchas personas que en la etapa que se encuentren, no encuentran el rumbo, no saben hacia dónde ir, no saben qué hacer y eso nos genera problemas porque si no tenemos un propósito, pues no sabemos hacia dónde vamos y si nos llega un problema, pues no sabemos cómo reaccionar o no sabemos hacia dónde vamos. Entonces, justamente yo estuve buscando, ¿no? ¿Qué es tener un propósito en la vida? Y yo encuentro que lo más importante en todo esto es tener una razón para poder despertarte, un motivo para poder ir a trabajar, un motivo para poder seguir adelante. Entonces, necesitamos darle ese significado a nuestra vida. ¿Tú qué opinas al respecto? Sí, sí es muy importante el hecho de tener un propósito de por qué uno se levanta de la cama y algunas veces con ánimos o sin ánimos, pero ¿cuál es el propósito al fin del día? Y aparte de cuál es el propósito, encontrar el propósito, ¿no? Sí, Porque a claro. veces las personas salen a trabajar y pues van de malas, van cansadas o no lo hacen con gusto porque están en un área equivocada, ¿no? Están haciendo algo que a lo mejor no les gusta y ponemos el ejemplo, no todas, ¿verdad? Pero algunas cajeras en el metro pues no tienen ese propósito, no sé qué hacen ahí, no les gusta, ¿no? Entonces es importante justamente encontrar esa motivación que nos ayude a sentirnos bien con nosotros mismos y poder sentirnos bien en el medio en el que nos estamos desenvolviendo, sentirnos bien dentro de la iglesia, o sea, alimentarnos espiritualmente y también en la parte de encontrar nuestro propósito, necesitamos conocernos, ¿no? Yo como Juan necesito conocerme. ¿Qué es Juan? ¿Quién es Juan? ¿Hacia dónde va? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué voy a hacer el día de mañana? O sea, planificar todas estas cosas. Y una persona que no planifica, una persona que no tiene un desafío, pues no ha encontrado el propósito todavía, ¿no? Necesitamos como trabajar en ello y justamente celebrar nuestros propios logros. Pero, ¿tú qué puedes decirnos respecto a encontrar el propósito personalmente? Bueno, este tema a mí me ha bloqueado porque eh, aún estando en la iglesia, no sabemos, ¿verdad? Cuál es el propósito por el cual estamos ahí, pero Dios nos llama. Pero en mi caso, yo quisiera, o bueno, en años atrás hubiese querido estudiar tal cual cosa, no se ha logrado. eh, y bueno, muchos ámbitos personales. Pero dentro del ministerio de Dios uno puede em, embonar correctamente y pues uno tiene que buscarle porque a veces uno quiere una cosa y no resulta como es. Y te equivocas, y te caes, Ah, y si sí, te te levantas, qué bueno, desanimas. pero si te quedaste en el camino, ¿qué Sí, hacemos, no? sí. Entonces, ¿qué pasa si yo no tengo un propósito? ¿Cómo vive la gente sin ese propósito? ¿Qué hacen, Ujú, no? Por ejemplo,
esas personas que no encuentran su propósito, todavía no saben hacia dónde ir, pues como tú lo mencionas, existe un bloqueo. No Sí, saben qué hacer o van a la iglesia, pero pues van a lo mejor porque te lleva tu papá o no vas como por una decisión o una convicción propia. sí, Y claro. también, por ejemplo, generan dependencia, o sea, se van a lo que la gente dice, ¿no? A la voz del pueblo. Es como si fuéramos borreguitos, ¿no? Así de, pues hoy voy a trabajar porque pues tengo que cubrir un horario de Sí, lunes a sábado. Pero ¿por qué vas a trabajar? Obviamente porque necesitamos la remuneración económica, pero muy adicional a ello no podemos aportar más. Entonces, por lo mismo, nos frustramos sí, y ya no sabemos qué hacer. Y en la iglesia no dudo que pase, ¿no? A lo mejor hay claro. una persona que dice, híjole, es que pues ya no me está gustando lo que me está enseñando mi pastor porque no han encontrado su propósito, no han desarrollado esos dones, esas habilidades que Dios nos da y pues llegamos a la frustración, ¿no? Sí, Entonces, justamente por eso el tema de hoy, vivir con propósito. Y queremos que tú nos platiques de manera espiritual. Ahora sí, toda la atención ujú. importantísima va a caer en ti, porque queremos que nos expliques qué es vivir con propósito, pero pues basando en lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces, pues queremos escucharte. Muchas gracias, gracias hermanos, amigos que nos ven a través de estos medios. Esperamos sea de edificación a su vida. Para la mía me ha volado los sesos, dicen por ahí, pero vamos a iniciar con este tema. Dice vivir con propósito. Y bueno, tenemos aquí dos pasajes bíblicos toda la palabra de Dios es muy importante, pero tenemos aquí dos pasajes y el primero se encuentra en Jeremías 29:11 y dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Nuestro segundo versículo dice en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cuando yo me puse a estudiar estos dos pasajes, encontré, bueno, es muy extenso este tema, hay que saber seguir la línea del tiempo y las concordancias. Y bueno, empezamos con Jeremías. ¿Quién fue Jeremías? Jeremías em, un adolescente joven entrando a la juventud. Dios lo llamó y le dijo, tú vas a ir a profetizar a Jerusalén, a la tribu de Judá. Y él dice, Dios, pero yo soy joven, yo soy pequeño, por qué voy a ir yo? Y Dios le dice, no digas que eres pequeño, yo te estoy mandando, casi no te estoy pidiendo tu opinión si quieres o no. Tú vas a ir porque yo te voy a enviar. El hecho es de que Dios puso sus dedos en sus labios y le dijo, yo te voy a dar palabra, yo te voy a guiar. Bueno, ahí empieza el ministerio de Dios. Es curioso porque Jeremías creció entre sacerdotes. Jeremías entraba al a las sinagogas y era gente ilustre. No es como que los pusieran de un día para otro, era gente que estudiaba la ley y Jeremías sabía eso. Entonces sabía que era un gran reto. Eso en el ámbito personal. En el caso de aquí de Efesios, conocemos la vida de Saulo de Tarso. ¿Quién fue Saulo de Tarso? También fue una persona ilustre, una persona preparada, capacitada, que estudió en las mejores escuelas y llegó a ser jefe de soldados. Él conocía su territorio, conocía por dónde pisaba. No le contaban cómo era el camino, él sabía cómo era. Pero aquí dice en Efesios que porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pablo, bueno, Saulo de Tarso, ya siendo Pablo como siervo de Jesucristo, él lo menciona, él envía esta carta a la iglesia en Éfeso y él les escribe diciéndoles esto porque empezaba un desánimo a la iglesia, pero ¿saben desde dónde él estaba escribiendo? Desde la cárcel.
¿Cómo uno puede animar a otros estando en prisión, estando en un momento pues no de bien, sino no teniendo tal vez una paz estando fuera, libre? Él estaba encarcelado y él aún así animaba a la iglesia porque él conocía la iglesia en la que Dios lo había puesto. Y bueno, él después de su segundo viaje misionero, pues ¿dónde termina? Y bueno, esto es una breve introducción para que veamos quiénes eran Jeremías y en este caso Efesios o la iglesia de Éfeso. Tenemos aquí una pregunta de cómo discernir el propósito personal, de saber vivir con propósito. Y bueno, encontramos, bueno, buscando aquí la definición de discernir, dice, es tener la facultad de comprender, la facultad de saber discernir o de distinguir algo entre lo bueno y lo malo. Eso es cómo sabemos discernir qué está bien para nuestra vida y qué no está bien. El propósito, dice, es el ánimo o intención de hacer algo o de no hacerlo. Si tenemos esas ganas de seguir adelante y si es lo correcto lo que estamos haciendo, seguir adelante. Hay cosas que las hacemos por compromiso, pero sabiendo discernir y saber el propósito para el cual somos llamados, bueno, todo empieza a fluir bien. Hay sus trabas, claro que sí, pero no por eso tener del todo el desánimo, sino seguir adelante. Y eso es lo que vemos en la vida de Jeremías. Él tal vez no alcanzaba a discernir o comprender el propósito personal que él tenía. Les mencionaba, él había crecido entre sacerdotes y pues siento yo que él sabía lo que ellos estaban enseñando y por qué lo enseñaban, de cómo adorar el nombre de Dios, de cómo honrar el nombre de Dios. Y Jeremías decía, él mismo se minimizaba, él mismo decía, no puedo, no sé cómo hacerlo, pero cuando Dios nos llama, él mismo nos va capacitando, él mismo nos va diciendo qué hacer. Y bueno, claro, hay como un instructivo, ¿no? De seguir el lineamiento para que esto sea posible. Luego, ¿cómo ellos o cómo uno puede alinear las metas y sueños con la voluntad de Dios? Aquí en metas encontramos que es el resultado deseado o planeado. Es un compromiso a lograr algo en nuestro aspecto personal, es visualizarlo a futuro, redactar objetivos a corto, mediano o largo plazo según lo que uno quiera realizar, ya sea en el aspecto personal, profesional, en el ámbito espiritual también. Sueños, es una experiencia humana, se produce en la mente y en la imaginación. Hay veces que dicen, no, está divagando, tiene sus sueños muy altos, ¿no? Bueno, viene desde la mente eh, y hay un objetivo para buscar y alcanzar la realidad, motivando para realizar estos objetivos. Y bueno, sigue la pregunta, dice, ¿cómo alinear las metas y sueños con la voluntad de Dios? Ahora, aquí en cuanto a la voluntad divina o la voluntad de Dios, eh, en el ámbito cristiano, hablando como hijos de Dios, seguidores de Jesucristo, dice que Él nos da una libertad de hacer esto posible. Decidimos nosotros si queremos seguir en el camino del Señor o no hacerlo. Es la decisión que Jeremías tomó. Dijo, bueno, Dios me va a guiar, Él me está enviando, entonces yo voy con toda la confianza del mundo. Esa es la ventaja como cristianos que tenemos, decidir libremente si queremos seguir los lineamientos de Dios o queremos hacer nuestra voluntad. Esto nos lleva a actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. Todo tiene que obrar para bien.
Debemos confiar en el Padre, escuchar la palabra de Dios, meditar en ella y asimismo nosotros expresar cómo vamos en cuanto a la voluntad de Dios, cómo vamos a través de la oración. Dios te está gustando mi forma de ser, si no quita esto que no es tu voluntad, tal vez yo lo quiero hacer de esta manera, pero no me sale todo. O sea, ¿cómo llegamos a que las metas y sueños se alineen a la voluntad de Dios? No sé si ustedes alguna ocasión, bueno, estando en la primaria, secundaria, tal vez en la preparatoria, les llegaron a realizar un tipo de test de preguntas de qué es lo que tú deseabas a corto, mediano y largo plazo. Bueno, a mí me llegaron a realizar estos cuestionarios, por así decirlo, en la secundaria y en la preparatoria. Eh, la verdad, yo me bloqueaba siempre, la verdad, porque a los 12 años de edad yo recibí una palabra y esa palabra me bloqueó porque yo quería estudiar otra cosa. Entonces, yo quería estudiar arquitectura, pero soy malísima para las matemáticas. De verdad que los 3 años de preparatoria, los 6 semestres los reprobé. Ya somos dos. No sé cómo los pasé, pero bueno, una de las cosas que sí sé es que Dios dije, si tú me ayudas a terminar mi preparatoria, me doy más que por bien servida. Y pues creo que hasta ahí se quedó. Uno debe saber lo que pide, siempre debe saber lo que pide y lo que desea. Entonces, eso es como saber discernir el propósito de Dios. Cómo tú quieres estar en una cosa y pues no das una. Aunque bueno, a mí me metían a cursos y no me daba. Estando en el camino del Señor, también hubo esa etapa de en qué voy a servir, en qué voy a apoyar. Bueno, algunos, espero, bueno, si nos están viendo, Dios les bendiga. Me iba a los ensayos del Ministerio de la Alabanza en la región, iban a la iglesia local y bueno, yo terminaba llorando porque nomás no sabía qué cantar. Y eso me frustraba. Dije, no, bueno, pues este no es lo mío. Me metí al grupo de panderistas y bueno, me gustó mucho, pero también es un gran esfuerzo y una gran dedicación de aprenderse textos, aprenderse qué significa cada movimiento, para qué la alabanza, la adoración, alabanzas de guerra, de júbilo, es amplio. Y bueno, siguiendo en este caminar, hace unos años atrás, estando pues precisamente en pandemia, pues dije, escuchaba una predicación en la que yo me iba por un lado, por otro, y ese pastor decía, tú tienes una iglesia, en tu iglesia hay equipos de liderazgo, de estudio, sigue a tu iglesia, ¿por qué estás aquí? Porque era otra denominación, lo digo. Y entonces decía, pues claro, o sea, en la iglesia tiene que haber algo que nos motive a seguir adelante. Y sí, abrieron cursos de estudio, de evangelismo y gracias a Dios pude concluir con 3 y es aprender a depender de Dios, de los tiempos y antes de eso pues yo pasé un proceso de, pues se pudiera decir que como de ansiedad al grado de que me estaba volviendo loca encerrada. Duré 6 meses sin salir de mi trabajo ni a la esquina. Entonces eso a mí me gusta estar sola, pero disfruto estar acompañada. Entonces eso me bloqueaba. Pero ya estando dentro del ministerio, pues uno va descubriendo que afuera hay siervos de Dios, hay hijas de Dios que se preparan, se capacitan y escudriñan la palabra de Dios y ese conocimiento que absorbe de su mente llega a uno. Y es lo que veíamos aquí en la vida de Jeremías. Les mencionaba que era una adolescente, joven, aproximadamente de 20 años, cuando Dios lo llamó. Pero en ese lapso de tiempo, por ahí del año 683 antes de Cristo, entró el reinado de Josías.
un niño de 8 años y un joven. Cómo Dios llamó a un niño de 8 años a ser rey. Cómo Dios llamó a un niño a destruir idolatría, a destruir todos esos dioses paganos que se habían infiltrado dentro de la iglesia. Y él en ese lapso, Josías, en ese lapso de querer restaurar la iglesia y sacar toda esa basura, por así decirlo, él limpiando la casa de Dios se encuentra con los rollos de la ley y su corazón se entristece aún más porque dice, ¿cómo es que nosotros hemos estado pecando delante de Dios? Que no hemos hecho las cosas correctas delante de Dios. Y en eso entra Jeremías. Jeremías entra como profeta y empiezan a trabajar también. Jeremías, no crean que fue algo fácil para él. Se le conoce como el profeta llorón. No porque, ay, pobrecito de mí, no, porque él sentía un pesar dentro de la iglesia, sentía ese pesar de que siendo Dios que los rescataba de las batallas, siendo Dios que les daba la guerra ganada, ellos aún así traían dioses de madera, hechos por ellos mismos, de barro, por el pueblo mismo hacían en toda esta idolatría, y para Jeremías eso lo llegó a entristecer mucho al grado de decir, no quiero saber de ti, Jesús, no, bueno, Dios, no quiero saber nada de ti. Pero más adelante él, siguiendo en la reconstrucción de la iglesia, dice, Dios, tú me has seducido, tú me sedujiste tanto que no sé ni cómo regresar, ya no me puedo salir de esta, tú me has llamado. Y entonces él sentía nuevamente ese llamado que Dios había hecho en él, esa confianza que Dios había depositado en él, de poder libertar al pueblo de Israel, al grado de que pues durante 41 años él estuvo profetizando. En el lapso que estuvo Josías, bueno, Josías fue uno de los reyes del sur de Jerusalén, y él como rey pues fue un rey bueno, no siendo el caso de sus hijos. Entonces llega la lucha constante para Jeremías, dice, bueno, ya íbamos bien y ahora ¿qué pasa? Viene el rey Nabucodonosor y lleva a cautiverio al pueblo de Judá, y entonces es algo complicado, ¿no? Ellos ya habían tenido ya habían discernido el propósito especial que Dios había tenido para sus vidas, o en este caso para la vida de Josías y Jeremías, y cómo se ven en ocasiones frustrados esos propósitos por terceras personas, por el entorno, porque Jeremías después le prohibieron entrar a la sinagoga, ya no le tenían permitido entrar, él tuvo que llamar a su escriba Baruch, y Baruch también, él es el que ahora les leyó este pasaje, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esto se lo estaba leyendo al pueblo de Israel, y ellos no entendían, no comprendían, ellos seguían en la idolatría, tal vez aparentemente en esa cáscara de que sí estamos siguiendo a Dios, pero ellos seguían en el paganismo, seguían en la idolatría. Era algo muy fuerte y algo que había en el pesar de Jeremías, de que se reconstruyera el templo de Dios. Y aquí con Pablo, Pablo le está diciendo aquí a la iglesia en Éfeso que dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduvieses en ellas. Aquí los estaba animando a que ellos siguieran adelante, ellos siguieran el camino de Dios y no desmayaran. Ellos también se sentían que ya no daban una, pero Pablo, estando encarcelado, los motivaba a seguir adelante, y que ellos sabían que Dios estaba ahí, porque ellos ya habían visto la mano de Dios. El pueblo, bueno, aquí la iglesia en Éfeso, ellos ya
conocían cómo Dios había, bueno, nuestro Señor Jesucristo ya había obrado sanidad, había obrado restauración, compañerismo. Pablo pues le predicaba a los gentiles como a los judíos y dice Pablo, yo como apóstol de Jesucristo les traigo estas buenas nuevas de salvación, de que ustedes pueden salir adelante. Pablo fue perseguido, Pablo fue encarcelado y demás, pero él no desmayó, él sabía y ya había conocido cuál era pues el propósito que Dios había tenido en él y es ahí como vemos cómo alineamos nuestras metas y sueños a la voluntad de Dios. Tal vez hoy día lo hagas a través de tu trabajo, lo hagas a través de tu ministerio o el ministerio en el que Dios te ha puesto, en tu familia, porque pues también luego hay familias disfuncionales y porque no saben cómo llevar un propósito alineado a la voluntad de Dios. Entonces, es importante que nosotros nos marquemos metas y si tenemos sueños, bueno, los pongamos en las manos de Dios. Qué tan posibles pueden ser, qué tan reales pueden ser, no solo que se queden en nuestra imaginación, sino cómo Dios puede obrar en nosotros. Conversábamos hace un rato de qué capacidades tenemos, ¿no? Para llevar un grupo, por ejemplo, en el Ministerio de Niños, cómo organizar una actividad para ellos que no sea solo un pasatiempo, sino que sea una semilla que se siembre en los corazones de los niños, porque es ahí donde vemos a futuro qué tipo de sociedad queremos, qué tipo de hijos queremos o nosotros mismos qué tipo de personas vamos a ser para nuestro entorno, cómo podemos ser de testimonio para quienes nos rodean. Jeremías animaba y bueno, Dios lo animaba a que él siguiera adelante y llegó a este grado de decir, Dios, pues tú me has seducido, tú me has atraído a ti, que no sé cómo volver y no quiero volver al pasado, sino seguir adelante y seguir caminando contigo. Y lo mismo con Pablo. Entonces, pues ahí nosotros es tomarnos de la mano de Dios y poner nuestras metas y sueños delante de Él, ya sea, les digo, en el ámbito personal o espiritual. Si vemos que algo nos está como que aturdiendo o en nuestra vida personal, es que algo está mal. Debemos de caminar de la mano de Dios. Entonces, pongamos nuestras metas y sueños delante de Él y pues que sea esto de bendición a sus vidas. Les recomiendo leer el libro de Efesios, todo el libro, así como el libro de Jeremías, y adéntrense en este pasaje o en estos pasajes que Dios los puso para que hoy día, miren, nosotros estuviéramos hablando de ello y ver cómo hubo un tiempo en el que Dios habló a un niño, a un joven y a una persona adulta, que no, en el camino de Dios Él pone los tiempos y Él sabe el propósito para el cual hemos sido llamados. Entonces, Dios les bendiga y gracias a Dios por este tiempo. Wow, excelente, Esme. Estuvo increíble cómo nos pudiste explicar, porque a veces leemos, ¿no? La Biblia, pero no entendemos, o sea, por ejemplo, hasta hay una canción que dice, me sedujiste, Señor, me sedujiste, y si tú no lees la Biblia dices, ¿por qué, no? O ¿de qué me está hablando? Y ahorita entendemos el por qué, a lo mejor hasta por qué existe esa canción. Sí. Y de los personajes que mencionas en este estudio, pues vemos que tuvieron el propósito, sabían a qué habían venido a la tierra. Empezamos por Josías, que Claro, fue, yo creo, uno de los reyes más jóvenes sí, y que a esa edad, pues no tenemos la madurez para tomar decisiones, menos para poder gobernar una una nación. nación. Ujú. Pero como él encontró el propósito que Dios tenía, pues no se le dificultó nada, porque él sabía Sí, para qué estaba ahí, ¿no? Él supo que el propósito que por el cual fue llamado rey fue para acabar con la idolatría y para conquistar el corazón de Dios. amén. ¿Logró su propósito? Por supuesto que sí. El segundo, Jeremías. Jeremías estaba dentro del propósito de Dios
Así porque es. no le importó que alguien menor tuviera un cargo que digo, ¿por qué yo no, Dios? Si yo estoy en la intimidad contigo, yo te busco, y lo vemos en la actualidad, ¿no? ¿Por qué lo pusieron a él y por qué no a Sí. mí si yo tengo más talento? Entonces, no sé, cuando Dios te llama, no te llama porque seas el mejor, Mm, o no te llama porque seas su consentido, sino te llama porque estás en su propósito. así es. ¿No? Y a lo mejor el tiempo de esta generación es ahorita, pero a lo mejor ahorita no tienes ningún cargo, pero pues te toca en lo que no tienes un cargo, en lo que no encuentras qué hacer, pues tienes que buscar tu propósito. Claro. Y ya que tengas tu propósito, pues Dios ya te dice, ah, ok, mira, eres bueno para esto, pues Sí. le vas a chambear aquí, ¿no? Y no todos los ministerios es estar atrás de un púlpito, es estar cantando. Tú me No. platicabas, ¿no? O sea, que trataste de buscar en qué área Sí. puedes servir y por lo regular, o todo el mundo quiere ser cantante, Claro. o todo el mundo quiere ser predicador. Pero la verdad, estamos llamados para eso. No, eso es lo No primero que nos sabemos. tenemos que cuestionar. Y si no estoy ahí es porque no está en los planes de Dios o porque no lo sé hacer, ¿no? Ahorita yo estoy sirviendo en varias cosas, entre ellas en la alabanza, Ujú. pero tal vez esa no es mi fuerte, porque no es mi fuerte porque pues ni canto bonito, se me salen los gallos, pobres de los hermanos que me escuchan todos los domingos, ¿no? Yo lo hago por servir, pero por supuesto que el día de mañana que llegue alguien y me diga, oye, yo canto bien y estoy en el propósito, dale, ahí está, no, Claro. no, no, no tenemos que acaparar nada, No. entendemos que si Dios prepara a alguien que lo puede hacer mejor que yo, sin tema, dale, avánzale y adórale y llévate al pueblo a que adore contigo, ¿no? Y No. el último personaje, De Pablo. Pablo. Pablo, si leemos y nos introducimos en su historia, él no tenía un propósito antes de, porque ¿a qué se dedicaba Pablo antes A de ser Pablo? perseguir a la A iglesia. darle cuello al pueblo de Dios. Sí. Pero ¿qué pasó con Pablo? Encontró su propósito. Y cuando encuentras tu propósito, bueno, pues empiezan las cosas maravillosas a fluir. ¿Por qué? Porque en lugar de ser perseguidor, ahora Sí. se dedicó a expander el reino, ¿no? Y gracias a ese ministerio, tal vez tú y yo estamos aquí. Claro, así es. Entonces, Sí. wow, me encantó la manera en la que nos enseñaste estas historias y pues No. que Dios te siga usando, te siga bendiciendo y ahora reviso que porque estás en esta área de educar y yo sé que vienen cosas padrísimas para el pueblo de Dios en la región 9A y para los que se quieran sumar al equipo, ¿no? Sí, adelante, chicos, no se desanimen. Aquí hay mucho trabajo, la verdad, mucho trabajo por hacer. Pues es un gustazo otra vez, bienvenida, este es tu equipo, tu casa, tu familia Gracias. y pues a la orden en lo que necesites, pues aquí vamos a estar chambeando. Igualmente, gracias. Bueno, pues vamos a despedirnos de nuestra gente de la región 9, adolescentes, jóvenes, señoritas, gracias por estar aquí. Nos estamos viendo, pónganse a aprovechar esta semana, a orar, a conectar con Dios y que el día de hoy, si no estás en tu propósito, pues búscalo, dile, Señor, ¿a qué vine? ¿Para qué me llamaste? Desarróllame en lo que tú quieras y hasta limpiando una banca, estamos Sí, sirviendo a Dios, cantando, no, predicando. Hay cosas que tal vez no se ven, no salen a cámara, pero involucran mucho la comunión con Dios. sí. Ok, Esme, pues despídete de las Bueno, personas que nos están viendo. bueno, chicos, pues Dios les bendiga. Muchas gracias por acompañarnos en este día y pues los animamos a que sigan adelante. Gracias a Dios por el ministerio de nuestros hermanos. Gracias por la invitación nuevamente. Y Dios bendiga al ministerio, a la región 9A. Y aquí estamos para servirles. Que Dios bendiga Bendiciones. a la 9A. Nos vemos. Dios les bendiga.